Bueno, muchachos, continuamos entonces con el tema que veníamos hablando de lo que es pérdida para la empresa, ¿cierto? Lo que se puede convertir en una erogación de dinero para la empresa, pero que no va a ser retribuida por parte de los elementos productivos de la misma. Entonces, permítanme aquí, yo vuelvo junto a la... Pues teníamos ya lo que fue deficiente selección de personal, ya lo hemos mencionado, por la razón que sea, muchachos, porque la persona que es el jefe de personal o el de recursos humanos, como quiera, no tiene criterio propio y apropiado para elegir al personal que va a laborar en la empresa, o lo que lo quieran llamar, ¿no? Por situaciones de acoso laboral, por situaciones de acoso sexual, porque contrata que no tiene por qué contratar, eh, eso le genera costos al interior de la empresa. Costos y gastos que después no. Y si de pronto ustedes observan una empresa que tiene una rotación muy alta de personal, que a nadie se amaña, que bueno, por lo que sea, ahí podemos estar hablando de deficiente selección de personal o que evidentemente hacen unos tiranos. Altos ausentismos e incapacidades. Este punto es bien complicado porque resulta que en teoría la empresa no es la que paga la incapacidad. En teoría la que paga la incapacidad es la EPS, pero recuerden que la EPS paga incapacidad a partir del tercer día. Eso antes era a partir del cuarto día. O sea, antes la EPS decía día 1, día 2 y día 3 de la incapacidad lo paga el empleador. A partir del día 4 lo pago yo como EPS. Así estaba antes. ¿Okay? Entonces cada vez que el trabajador iba, era muy común entonces ver que las incapacidades eran por 3 días, ¿ya? Para que las cubriera el empleado. Como ya bajaron la norma, entonces ya son 2 días de incapacidad que paga el empleador y a partir del tercer día paga la EPS. Entonces las EPS ya no dan sino 2 días de incapacidad. Ahí nada más se ve el tipo de negocio del que estamos hablando. Pero cuando a usted se le comienzan a incapacitar repetidamente los trabajadores por pequeñas incapacidades de 2 días siempre, entonces ahí usted sí tiene que comenzar a asumir y a pagar ese valor al interior de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se dan las incapacidades? Pues por muchas cosas. Un estudio ya completamente demostrado está que en Colombia los días que más se incapacitan los colombianos son los lunes. ¿Cierto? Y adivinen por qué, ¿no? Sin entrar como a detallar sobre el asunto. El lunes es el día de mayor ausentismo laboral por incapacidad en Colombia. Por eso es que dicen que el guayabo debería ser considerado como enfermedad general para que se pueda dar como incapacidad. Entonces, no, tener en cuenta ese puntico de que efectivamente las incapacidades generan al interior de las empresas muchas situaciones de pagos adicionales que no van a ser retribuidos. Ausentismos. Hay que mirar la razón por la cual se ausenta el trabajador. Hay trabajadores que, hay empresas que, de hecho, la ley establece que al trabajador hay que darle permisos para ciertas cosas. Pero como les decía al principio de la charla, hay veces que los trabajadores abusamos de ese mecanismo que nos da la ley para pedir ciertos permisos, y entonces hay unos que permanecen más en permiso, que trabajan. No piensen que es que yo estoy de parte de los empleadores, muchachos, no. Es que a mí me ha tocado ver muchas cosas que definitivamente me ponen como a pensar. Yo no estoy como tirando palabra al empleador. Sé lo costoso que le resulta al empleador tener una nómina, sé lo que es. Y a veces ver como algunas personas, ojo, no son todos, pero algunas personas llevan al extremo la aplicación de la norma para mirar cómo le aplican la malicia indígena a la empresa, cómo le dan la cabeza a la empresa.
Miremos lo de la publicidad mal diseñada. A veces uno ve unos comerciales o unas, aquí yo sé que en la clase tenemos un publicista, un pequeño uno o dos, que uno ve el comercial o ve la pauta, o el impulso, como lo quieran llamar, de ciertos productos. Y dice, "Venga, ¿será que esta sí es la mejor forma de vender ese producto? ¿Será que esta es la mejor forma de tocar ese servicio? Sin uno ser publicista, ¿no? Uno, ya estoy metiéndome aquí en camisa, no se varas con los compañeros, pero sí de uno algunas cosas que venga. Uno dice antes ese producto se vende, antes se vende. Entonces hay que mirar eso, que el producto llegue, o sea, que la pauta comercial o que el mensaje subliminal o como lo quieran llamar, la parte neurolingüística opere de alguna forma para que la persona realmente capte la idea de ese comercial, de ese impulso, de esa propaganda, como lo quieran llamar, para que efectivamente el producto y el servicio se pueda vender. Porque si no, todo lo que usted invierta en esas pautas publicitarias, en esos comerciales, en esos impulsos, se va a perder, porque no va a llegar de pronto al correspondiente, al cliente correspondiente, muchas cosas. Entonces, tener en cuenta que esa publicidad mal diseñada puede llegar a afectar la venta del producto o del servicio. Ah, vea, este de reuniones improductivas. Esta sí es una maravilla, ¿no? Porque resulta que a las empresas últimamente les dio, últimamente no, hace mucho tiempo, ya les dio por la reunionitis. Entonces, reunión para una cosa, reunión para la otra, y se la pasan es en reuniones y en la parte productiva. ¿Mm? Y les voy a contar aquí una anécdota. Yo trabajé hace tiempo en una empresa, ya hace muchos años, donde se hacía reunión de personal cierto día a la semana, muy temprano, por cierto, e incluso no era ni horario laboral, mm, a reunirse todos los lunes para hablar de los problemas de la empresa. Yo en esa empresa duré cerca de año y medio. Yo era el contable en esa empresa, en ese entonces. Y curioso porque en el año y medio que estuve allá, siempre llegaba el jefe de mantenimiento y decía que la puerta de entrada principal, que era con un motor que corría la, la, esa puerta grandota, esa puerta, ese motor tenía un daño, un piñón, ese piñón no se conseguía. Entonces cada 8 días llegaba el señor a decir que la puerta seguía dañada porque el piñón no se conseguía. Y eso duró durante el año y medio que casi que yo estuve en la empresa. Entonces, la idea de una reunión es para que se generen las soluciones, se ventilen los problemas y se corrijan. Pero si usted cada vez se va a reunir a quejarse de lo mismo, a decirle a su grupo de trabajo que están en las mismas, que no se puede, no, está perdiendo el tiempo y no están enfocándose en las soluciones, sino en los problemas. Entonces eso es lo que llamamos reuniones improductivas. ¿Para qué se reúne cada 8 días a hablar de lo mismo? ¿Listo? Más bien, si se va a reunir cada 8 días, reúnase para evaluar qué fue lo que hizo sobre cómo le resultaron las soluciones que plantearon sobre los problemas de la reunión pasada. ¿Listo? Si el problema no tiene solución, entonces no se desgaste hablando cada 8 días de lo mismo, porque eso le hace perder credibilidad a la empresa y a los procesos. Por ejemplo, el señor que yo les digo de la puerta esa, pues ya todo el mundo sabía que cuando el señor se parara, parecía que la puerta estaba dañada, que la empresa estaba quedando mal porque no la ha podido arreglar. Entonces las reuniones improductivas, muchachos, diga, y eso es el pan de cada día. Y esos reuniones para una cosa que el comité de convivencia, no quiere decir que no sirva, ¿cierto? No quiere decir que el comité paritario no sirva, que el comité de convivencia no sirva, no. Esas cosas bien utilizadas sirven mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros las estamos volviendo improductivas, reuniones improductivas, entonces por eso los empresarios y los mismos trabajadores dicen, ¿para qué nos vamos a reunir en eso? Eso es no perder el tiempo. ¿Okay? El teléfono mal utilizado. Hay que hablar de esto, ¿no, muchachos? Teléfono mal utilizado. Y uno se derraca cuando lo llama uno la esposa o el esposo y pues que es el horario laboral. Ahora, no digo que no los puedan llamar, no me malinterpreten, no, no puede llamar la esposa, el esposo, la mamá,
que sea una llamada realmente importante o urgente, pero no hacer visita en el sitio de trabajo o los teléfonos. ¿Cierto? Y por eso no le llaman la atención, venga, hermanito, es que lleva media hora en el teléfono. Ah, es que no puedo hablar con mi mamá. Es que ya no puedo hablar con mi esposa. ¿Cierto? Entonces, nosotros siempre llamamos al extremo. Si la llamada es una cuestión, digámoslo así, específica, listo ya, desocupó la llamada, 2, 3 minutos y sigan lo suyo. Pero no, ahora que usted llega a sitios públicos, o sea, cuando hablamos de públicos, en este caso me estoy refiriendo a empresas del sector público, que usted llegue y encuentre una persona en una caja, en una parte de servicio al público, y la señora chateando en el celular, y usted haciendo cola con un poco de gente, eso es una sinvergüenza muy tenaz, muy, muy, muy fuerte. ¿Y quién paga eso? La empresa, porque la empresa le está pagando los salarios y las prestaciones a esa personita que no está cumpliendo con su función y que aparte de eso lo está haciendo derracar a usted con justa causa. Entonces, el teléfono mal utilizado genera pérdida. Mire, cuando se comienza a sumar todos esos que tenemos allí, vamos a hablar del despilfarro de insumos. Aquí sí nos toca todo, ¿no? Despilfarro de insumos. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuántos de nosotros no tenemos en la casa elementos de la empresa. O sea, hojas para imprimir, lapiceros, marcadores, eh, sacaganchos, bueno, cosas de esas que a uno muy sutilmente va extrayendo de la empresa. Eso a la empresa no le cuesta, eso a la empresa no le vale. Pero cuando se comienza a sumar eso en cantidades alarmantes, eso es despilfarro, por no llamarlo de otra forma, ¿cierto? Un poquitico más apropiada. Entonces, son cosas que la empresa paga, pero que uno no las va a retribuir. Proveedores no calificados. Cuando usted le compra a una persona que no es la más indicada, que usted le compra porque es la más barata del mercado, porque de pronto cumple con sus criterios de tiempo, más no los criterios de calidad. En últimas, muchachos, esos proveedores no calificados a usted se le van a retribuir en los que vimos arriba, o en reprocesos, o en altos desperdicios, o en devoluciones del cliente, o en compras no planeadas. Proveedor no calificado definitivamente es una de las más delicadas porque se va a incidir directamente sobre el producto o el servicio que usted presta a sus clientes. Entonces, mire, cuando usted suma toda esta vaina, todos estos retrocesos, altos desperdicios, devoluciones del cliente, toda esa vaina suma mucho dinero, mucho dinero. La idea es que nada de eso que estamos viendo allí en la pantalla se vea reflejado en la empresa, ¿ok? Para que efectivamente no incurramos en erogaciones de dinero que después no van a haber beneficio correspondiente en la utilidad. ¿Listo? Eh, yo les había dejado dentro del grupo de WhatsApp que yo les subía los videos y que de todas maneras cualquier inquietud que tuvieran con respecto a lo que estamos viendo acá, por favor me lo hicieran saber. Cuando vieran el correspondiente video de alguna inquietud, me la hicieran llegar al grupo de WhatsApp. Listo, muchachos. Ya terminamos en este puntico de lo que tiene que ver con el concepto pérdida. Vamos a entrar a mirar algo relacionado. También yo cierro este acá. Vamos a mirar entonces. Ya vimos como el problema, o el problema no, la situación macro que se relaciona con lo que son los controles al interior de la empresa.
ya queremos ver, o perdón, no queremos ver que se presenten todas esas situaciones que al interior de la empresa generan pérdida, ¿okay? Que generan que la labor administrativa no sea la apropiada, que generan que la labor gerencial no se dé en una forma de vida. Entonces, vamos a encontrarnos con el primer elemento y de los más importantes que tiene que ver con esa parte de estructurar y modelar ese control o esos ambientes de control al interior de la empresa. El primero son los famosos indicadores de gestión. ¿Okay? Los indicadores de gestión son todos aquellos elementos que nos permiten al interior de la empresa generar directrices y límites que conllevan el poder cumplir con las políticas y las estrategias y los procedimientos establecidos. Entonces, los indicadores de gestión han sido muy mal utilizados, han sido vilipendiados de alguna u otra forma, pero no por en sí por los indicadores de gestión, sino por las personas que utilizan los indicadores de gestión y por la forma en que los utilizan. No vamos a hablar más de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son una excelente herramienta que debidamente utilizados generan mucha información valiosa al interior de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión, aquí ven ya la definición, los objetivos pues, que pretendemos con el desarrollo de este punto es conocer qué son los indicadores de gestión y su rol dentro de la estrategia y operatividad de las organizaciones. ¿Okay? Ese es como el objetivo macro que buscamos al hablar de qué son los indicadores de gestión. Muchos de ustedes ya los conocerán, muchos de ustedes ya saben las definiciones, porque sus empresas los mantienen atosigados con los mismos, entonces vamos a ver una parte bonita y vamos a ver la parte realmente esencial y direccional que manejan los indicadores de gestión. O sea que los indicadores de gestión, recuerden que esta plantilla o esta presentación la tienen ustedes montada allá en la plataforma. ¿Okay? El control de gestión o los indicadores de gestión se dan en cuatro líneas fundamentales, que son diseñar los indicadores, aplicar las mediciones, analizar los datos y tomar las decisiones. ¿Okay? Perdón, eso está marcado en el ciclo PHBA, ya lo hemos mencionado mucho y que usted lo conoce muy bien, el señor Alexander Lenin. Diseñar los indicadores está en la parte del planear, aplicar las mediciones está en la parte del hacer, analizar los datos está en la parte de verificación, de verificar, y el tomar las acciones está en la parte del actuar. Ahí se completa el ciclo de lo que es el PHBA enfocado a los indicadores. Hay que tener en cuenta que existen ciertos paradigmas, como menciona aquí la diapositiva, o ciertas restricciones mentales que nos da el manejo de la medición. Y ahí es donde ya tenemos que empezar a corregir nuestro actuar. Porque resulta que existen algunas ideas erróneas en lo que es la medición. Por ejemplo, la medición precede al castigo. Entonces, aspecto número uno de tener en cuenta acá. Cuando se aplican indicadores de gestión, lo que se está castigando, si se quiere llamar de esta forma, porque en realidad no es castigar, sino evaluar, lo que se está evaluando es el proceso, el procedimiento y no la persona. ¿Okay? Entonces, curiosamente, nosotros siempre nos damos a la idea de que eso es de carácter personal. Pero no nos digamos mentiras, muchas personas que realizan la medición lo hacen ver de esa forma, que están enfocados es a la persona y no al proceso o al procedimiento. Esa es cuando uno se le sale el indio que lleva por dentro. ¿Sí? Cuando no saben enfocar esa medición, entonces uno ya la ve como que es precedente al castigo. Y no hay tal. Si usted en la empresa enfoca los indicadores de gestión para después dar gallina, como decimos coloquialmente, entonces ahí ya no está haciendo el procedimiento como tiene que ser. Otro paradigma acerca de la medición es que no hay tiempo para medir. No, es que si yo me pongo a medir eso, no, es que si yo, no. O sea, lo que pasa es que ya vamos a ver más adelante que hay que mirar qué es lo que se va a medir. No medir las cosas por medirlas.
Y hay cosas que en realidad son complejas de medir, pero no representan, ¿cómo decirlo acá? Son difíciles de medir y el resultado no es muy consecuente con la medición. La relación costo-beneficio no da. Entonces, realmente los indicadores no son tan complicados, son indicadores básicos. Dice, medir es difícil. No, no es que medir sea difícil. Va a mirar qué es lo que va a medir. ¿Okay? ¿Y para qué le sirve esa medición que va a hacer? Hay cosas imposibles de medir, sí es verdad, pero la gran mayoría de ellas sí se pueden medir. Entonces, si usted va a buscar un indicador que le facilite la toma de decisiones, pues enfóquelo en lo que realmente necesita. No se vaya por a medir un poco vainas que no van a servir para nada. ¿Es más costoso medir que hacer? No. Realmente cuando usted no mide, usted no está controlando. Y si usted no está controlando, usted no sabe qué tanto está perdiendo. ¿Okay? A uno como asesor se le presentan muchos casos y muchas historias donde hay gente que cree que está supremamente bien en la empresa. Simple y llanamente porque siempre tienen plata en el banco. Como yo tengo plata en el banco, yo estoy súper bien, no me preocupa nada, yo estoy por encima del bien y del mal. ¿Listo? Tengo muy buen carro, tengo muy buena casa, siempre tengo para salir a pasear, entonces mi empresa va bien. Y cuando usted va a hacer procesos de medición internos y saca indicadores de gestión, indicadores de productividad y demás, se da cuenta de que esa empresa es tan buena, tan buena, tan buena, que para ser manejada tan mediocremente da buena utilidad. Cuando uno comienza a mostrar los números, mire usted por dónde está perdiendo la plata. Por ejemplo, es que no ocurre en mi empresa. Llega y dice, tienen productos 1, 2 y 3, por decir algo. Producto 1, 2 y 3. Entonces usted hace el análisis del costeo del producto 1, el análisis del costeo del producto 2, y el análisis del costeo del producto 3. El producto que usted más vende en esa empresa es el producto 3. Ese es como su baluarte, su punto de flecha, lo que usted más vende. El 1 y el 2, usted los produce, vende poquitico, pero que usted con tal de permanecer con sus clientes y que porque sus clientes algunos se los piden, usted los tiene ahí el 1 y el 2. Entonces, cuando uno vaya a hacer el estudio de costos, se da cuenta que el producto 1 y 2 usted lo trabaja a pérdida. Usted lo está trabajando a pérdida y que si usted deja de producirlos, se le duplican o se le triplican las utilidades. Entonces, cuando ya le dicen, en serio, haga el ensayo. Venga, pero ¿qué hago con esos clientes que me piden eso? No, déselos a la competencia. O usted maquile ese producto, o haga cualquier otra cosa, pero usted no está diseñado para producir eso. No se engüece con eso. Haga otras cosas diferentes. Entonces, mire que no siempre es. ¿Y por qué no detectó? Porque nunca midió, nunca evaluó, nunca verificó, nunca constató. Entonces, ese cuento de que es más costoso medir que hacer, ese sí es una historia muy reforzada. Eso se dice cuando uno no quiere hacer ese trabajo que es muy diferente. El principio para el diseño de los indicadores. Mire, los indicadores deben ser sencillos, objetivos y de fácil manejo. ¿Ok? Eso no pasa de operaciones matemáticas básicas como sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, si acaso. O sea, las 4 operaciones básicas. Cuando usted encuentra un indicador que tiene podas radicales y exponenciales, ese ya definitivamente era lo que está enredado, eso lo más seguro es que no sirva. Porque los indicadores deben ser sencillos, objetivos y de fácil manejo. No quiere decir que no haya algún indicador por ahí con un radical, pero cuando usted ya lo ve, dice que es difícil calcularlo. Ya de entrada no cumple con este criterio. Se deben adecuar a las necesidades de la organización. Muy importante, muchachos, no es que la organización se adecue al indicador, al contrario, el indicador es el que tiene que adecuarse a la organización. Eso no hay empresas que les gusta copiar todo de una empresa a otra y pasan todo el paquete completo que es que en la otra empresa lo están midiendo. Usted lo necesita. Usted necesita medir eso que la otra empresa mide. Yo no sé, pero hagámosle. No, ahí es donde las cosas no funcionan, muchachos. Realmente utilicen los indicadores. Mire, esto que voy a decir de pronto puede tocar situaciones malucas, pero
Uno ve en el sector público que miden unas cosas que uno dice, dime esto, ¿para qué sirve? ¿Listo? Pues, hay que mirar realmente si lo necesitan en la organización. Los indicadores deben estar ligados a la evaluación sistemática de resultados. Obvio. ¿Yo para qué voy a medir si después no voy a controlar la medición que hice? Venga, las ventas este año fueron de 100 millones, de 1000 millones, de 2000 millones. ¿Y cuál es el indicador con respecto a las ventas? No, pues es que no hay. ¿Y el año pasado cómo fue? No, pues me parece que vendimos como lo mismo. Entonces, cuando uno se agarra a mirar esas cosas de los indicadores, hombre, es un indicador de ventas. Los indicadores por lo regular deben ir amarrados a una meta, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, meta de incremento en ventas, 10%. Entonces, tenemos el indicador, listo, 10% de incremento. Comparemos las ventas de los 2 años. ¿Cuánto incrementamos? 7%. Ah, bueno, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Si fue que hicimos el indicador muy alto de incremento o definitivamente la empresa no da para más. Entonces, que los indicadores deben estar ligados a la evaluación sistemática, pues si no, ¿para qué tienen? Si yo no los voy a evaluar, ¿para qué tengo los indicadores? Entonces, pero, ¿qué es un indicador de gestión? Un indicador de gestión es la relación entre las variables cuantitativas. Miren, muy importante, cuantitativas. Aunque algunos indicadores se pueden manejar sobre variables cualitativas, lo más indicado es que lo hagamos con variables cuantitativas. La parte numérica es más fácil de digerir, la parte numérica no es subjetiva, es objetiva. Por ejemplo, una encuesta, bueno, regular, malo. Eso siempre va a ser de la visión de quien esté ejerciendo la encuesta o de quien esté respondiendo. En cambio, 20%, 10%, 5%, eso es un número y eso es completamente evaluable de forma más rigurosa, aunque no puede que no escape de toda la parte subjetiva, pero por lo menos es más fácil de identificar. Entonces, una relación entre las variables cuantitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstos e influencias esperadas. Entonces, esa es la definición de qué es un indicador de gestión. Relación entre las variables cuantitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstos e influencias esperadas. Miren lo que dice en la parte final de la diapositiva. Son un medio, no un fin. Yo no me dedico de mi empresa a estar sacando indicadores cada momentico. El fin de mi empresa, la parte misional de mi empresa, es elaborar un producto, prestar un servicio. Eso es lo que yo hago en mi empresa. No estoy dedicado a medir, que son un medio, no un fin. Yo hago los procesos de indicadores de gestión para verificar muchas cosas, pero no vivo en función de los indicadores de gestión. Hay que tener muy claro eso. Es que algunas empresas viven más para medir que para hacer. Se la pasan midiendo. Ese es un error. O sea, las cosas se deben llamar por su nombre. Yo mido para evaluar, ¿ok? Pero hay unas empresas que funcionan para medir. Y ese es un error grandotote. Entonces, no se les olvide el último pedacito que apareció abajo. Son un medio y no un fin. Este puntico de valor de actualidad y valor de potencialidad. Cuando yo voy a sacar, o mejor dicho, a formular indicadores, debo tener en cuenta estos dos conceptos que aparecen en pantalla, que ya lo vamos a explicar. Valor de actualidad es el resultado obtenido al analizar la situación real de la empresa en este momento. ¿Listo? Valor de actualidad es el resultado obtenido al analizar la situación real de la empresa en este momento. Ahora vamos a tratar de hacer como un ejemplito para que quede claro este aspecto. Y el valor de potencialidad se orienta a la mejor situación posible con los recursos disponibles. Entonces tenemos dos conceptos: valor de actualidad y valor de potencialidad.
Valor de potencialidad es lo que yo puedo esperar de la empresa en la mejor de mis condiciones. ¿Ok? Cuando yo digo estoy al 100%, ese es el valor de mi potencialidad. Pero como les digo, este lo vamos a mirar en un ejemplito ahorita más viable estos aspectos que estamos relacionados. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué elementos van en un indicador? ¿O de qué se compone un indicador? Va a tener un nombre, pues, por ejemplo, incremento en ventas, distribución de gastos, mmm, variación de precios. O sea, el nombre que ustedes quieran, dependiendo de lo que están midiendo. ¿Okay? Porcentaje de participación, participación en ventas, como lo quieran llamar. Pero va a ir relacionado con lo que ustedes están midiendo. Procedimiento de cálculo. Pues si en ese cálculo va a intervenir una suma, una resta, una división. La mayoría de indicadores, muchachos, se hacen dividiendo y multiplicando, la gran mayoría. Pero ahí va usted a mencionar qué va a sumar con qué va a dividir con qué. O sea, el procedimiento de cálculo tiene que estar allí relacionado dentro del indicador. La unidad, ¿eso en qué le va a dar? En unidades, en pesos, en porcentajes. ¿Qué le va a dar? El resultado del indicador. Entonces digo, eso tiene muchas, dependiendo de lo que usted mida, le va a dar el resultado, ¿no? Por ejemplo, eh, ventas por producto, participación de ventas de producto por ventas. Pues dependiendo de eso, usted les va a dar ahí el indicador. ¿Ok? El sentido de para qué va a calcular ese indicador. ¿Qué sentido tiene que lo calcule? No es que este indicador me va a mostrar si mis ventas incrementan de un año a otro. Este indicador lo que me quiere demostrar es cuál es el porcentaje de la participación de este producto en las ventas de esa región. Este indicador me muestra qué tantos trabajadores intervienen en este proceso. Bueno, pero que quede como la constancia de para qué usted va a medir eso. ¿Listo? Fuente de información. ¿De dónde va a sacar la información? Esta información se saca de contabilidad, esta información nos la presenta estadística, esta información nos la presenta el área de mercadeo, esta información nos la presenta mantenimiento, nos la presenta producción. Bueno, ¿de dónde van a sacar los datos para alimentar esos indicadores? Frecuencia de la toma de datos. Ojo con este, que más adelante hay otro que se llama frecuencia de análisis. Frecuencia de la toma de datos quiere decir cada cuánto usted va a recopilar la información. Cada mes, cada 15 días, cada año, cada 6 meses, cada trimestre, cada cuatrimestre. ¿Listo? Es el que va a definir en qué tiempo va a tomar los datos. Voy a tomar los datos de las ventas cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, ¿listo? Ese es un elemento. ¿Listo? Pero el que aparece abajo para que lo miremos de una vez, que es el 10, frecuencia del análisis. Yo puedo tomar los datos de referencia cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero los analizo cada 6 meses. ¿Cierto? O tomo la toma de datos, la hago cada 3 meses, pero analizo la información cada año. Esos dos aspectos van a estar planteados dentro de la frecuencia del análisis. Pero entonces viene valor de actualidad. Déjame un segundo. Valor de actualidad. El valor de la actualidad que aparece ahí, que es de capacidad, mire que aparecen valor de actualidad, capacidad, valor de potencialidad y la meta. Entonces, ¿cuáles son los tres? Entonces, comencemos por acá. El punto 8, valor de potencialidad. Valor de potencialidad es lo que usted en condiciones óptimas dice que la empresa al 100% de la capacidad puede llegar a operar o puede llegar a producir. Entonces, por ejemplo, vea, si yo trabajo al 100%, sin ningún contratiempo, funcionándome todo bien, sin ninguna variable que esté en contra mía, yo puedo producir 1000 unidades al mes. Esa es su potencialidad. ¿Listo? En condiciones óptimas, en condiciones
que usted no puede mejorar definitivamente, puede producir 1000 unidades. Esa es su potencialidad. Ahora bien, valor de actualidad. No, vamos primero con la meta. Pero usted dice, no, venga, yo en ese sentido, esa es mi, pero eso sí, es muy complicado que yo llegue a ese punto. Eso es una condición muy extrema de, de ¿cómo decirlo acá? De satisfacción del requerimiento de mis necesidades. Yo no llego hasta por allá, yo sé que no, es muy utópico, es muy difícil de llegar a 1000 unidades. En condiciones muy óptimas lo haría, pero no, la verdad no. Yo me conformo con una meta del 90%. O sea, yo en condiciones realmente normales de producción voy con 90 unidades. ¿Listo? Perdón, con 900 unidades. Las 1000 unidades en un mundo perfecto funcionarían, pero no, yo me quedo con las 90. Esa va a ser mi meta. Sobre ese 100% ideal, yo voy a sacar el 90%. Esa es la meta que usted se plantea. Pero el valor de la actualidad es lo que usted realmente hace. Entonces usted llega y dice, en un mundo ideal puedo producir 1000. Yo me propongo como meta 90. Pero en realidad, ¿cuántas pude hacer? 80. ¿Ok? Entonces, esos son los tres elementos diferenciadores. Valor de actualidad, valor de potencialidad y la meta. La potencialidad, piénsenlo así, en un mundo perfecto. Valor de la meta, en un mundo perfecto con limitaciones. Y valor de actualidad, ese es el mundo imperfecto, porque eso es lo que realmente pasa. Entonces, va a haber un responsable del análisis, quién es el que va a tomar esa obligación con respecto a ese tema de ese indicador. Bueno, voy a grabar el documentico hasta acá, la charla hasta acá para que no se nos vaya a borrar. Permítanme, muchachos.